Bueno, muy bien. Vamos a hacer esta interpretación de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Santa Marta sobre el concepto de aprendizaje basado en problemas. Desde hace ya varias décadas hemos venido intentando la aplicación de esta metodología en la formación del médico. Por allá en el año de 1998, el doctor Omar Vargas nos trajo una buena cantidad de información y libros de la Universidad de Maastricht en Holanda y de la de McMaster en Canadá y la de Australia del Newcastle. El, Me pude traducir varios de estos textos. El ABP entonces es un método muy importante que ha venido tomando mucha importancia en la formación del médico en particular en muchas universidades en el mundo. Pero tienen que salvarse de una serie de dificultades, sobre todo en las universidades que ya tienen unos currículos y una tradición muy bien asentada. Eh, la modificación del currículo tradicional hacia el ABP eh, tiene algunas argumentaciones, de las cuales tal vez la más importante es la de que se crea una división artificial entre ciencias básicas y clínicas, y también en que se hace demasiado énfasis en disciplinas individuales. De las otras tres que aparecen allí en esa diapositiva, realmente yo tengo bastantes eh, reservas para aceptarlas del todo. En este esquema he sacado de los conceptos del libro del profesor Howard Burroughs, ya fallecido, neurólogo, en el cual se hace una descripción de el método del aprendizaje basado en problemas, pero centrado como una parte muy importante en la formación del médico en lo que podríamos llamar el proceso de razonamiento clínico, en el cual el profesor Barros hace énfasis en la teoría computacional de la memoria. Allí vemos entonces en un esquema unas seis listas de abajo hacia arriba: paciente y su entorno, hipótesis, análisis, síntesis, decisiones y acción. Una vez que estamos en presencia de un paciente y su entorno, nuestros sentidos son impactados con una enorme cantidad de sensaciones que son luego percibidas por nuestros órganos de los sentidos y transportadas al cerebro, donde se ubican entonces las representaciones. Son unos conceptos muy antiguos, pero que cada vez han tomado mayor eh, importancia bajo la lupa de los neurofisiólogos y de los ingenieros de sistemas. Aquí vemos entonces a nuestra izquierda un óvalo en donde dice memoria y hay una serie de circulitos con unas letras que son iniciales de ciencias básicas como anatomía, biología, biofísica, patología, morfología, bioquímica, etcétera. Pero además hay otro óvalo más pequeño hacia arriba donde dice guión de la enfermedad. Ese concepto no es propiamente del profesor Barro, sino de la profesora uh, Judith Bowens de la Universidad en Estados Unidos del estado de Iowa. El, eh, el concepto entonces del guión de la enfermedad pudiésemos catalogarlo como un resumen, como un compendio de cómo se nos presenta una determinada enfermedad en un determinado paciente. Entonces, nosotros tenemos que correlacionar nuestras primeras hipótesis con esos conceptos que tenemos previamente, llamémoslo así, grabados en nuestra mente y acumulados, ¿verdad? Como una base de datos. Luego procedemos a hacer la semiotecnia,
¿no es cierto? O sea, el interrogatorio y el examen físico, en el cual nuestras hipótesis pueden ir siendo modificadas de acuerdo con las respuestas que nos da el paciente y de acuerdo con los hallazgos que nosotros vamos a obtener en el examen de ese paciente, que no siempre van a corresponderlo con lo que inicialmente hemos podido mantener en nuestra memoria. Se hace un análisis entonces de estas respuestas y se debe ir logrando una síntesis ya de manera mental de cuál es el problema que pueda tener el paciente, tomar una decisión y una acción nos lleva entonces a formularnos el concepto de la medicina basada en la evidencia, que podemos estudiar un poquito más adelante. La medicina va, ¿cuánto tiempo va? ¿Se acabó? La medicina basada en la evidencia es un concepto muy importante y, a mi modo de ver, complementario de todo el proceso del aprendizaje basado en problemas, en donde llegamos a una conclusión de las probabilidades, de las mayores probabilidades que una persona pueda tener después de haber hecho toda esa serie de pasos de nuestra capacidad interpretativa, argumentativa y propositiva, como de las cuales habla el profesor Leonard Merstein. El problema de la evidencia surge a raíz, indudablemente, de que tenemos que comprobar o descartar lo que pensamos que pueda estar padeciendo la persona a la cual nosotros abordamos. Y tenemos que tener entonces la capacidad de reconocer cuáles son los métodos que nos pueden llevar a hacer una comprobación o descarte de lo que estamos pensando que tenga el paciente. El conocimiento de los mejores elementos, por ejemplo, de laboratorio, de imágenes, de consultas, de otros procedimientos a los cuales nosotros podemos enviar a nuestro paciente, de cuáles son sus resultados con relación a la eh, entidad que nos entretiene en el momento, nos lleva entonces a ese concepto de la medicina basada en la evidencia. Es decir, nosotros recordemos que tenemos unos resultados muy variados y habitualmente de lo que nosotros pensamos en este cuadro binario de 2 por 2 muy conocido, en donde se analizan los resultados de una determinada prueba, como dice aquí a la izquierda, sobre una enfermedad que nosotros entretenemos en nuestras probabilidades diagnósticas. Las pruebas pueden ser positivas, acá en rojo, a la izquierda, y en la primera columna ser lo que el paciente realmente tiene, de tal manera que la prueba nos confirma. También la prueba puede ser negativa, en D, en donde los pacientes no tienen la enfermedad que nosotros consideramos, de tal manera que es un resultado correcto. Pero hay dos resultados que son falsos, como en C, en donde la persona portadora de la determinada enfermedad que nosotros contemplamos, la prueba resulta negativa, de tal manera que es un falso negativo. Y del otro lado, la prueba puede ser positiva en personas que no tienen, en B, la enfermedad que nosotros clínicamente contemplamos, el cual sería un falso positivo. La relación de estos resultados, nosotros la hemos obtenido, desde luego, con otra segunda prueba, en donde nos reubica nuestros resultados, es decir, los que resultaron falsos llegaron a ser positivos con la segunda prueba y los que resultaron negativos, por ejemplo en C, comienzan a pueden ser ubicados como resultados positivos. Esas pruebas de mayor fuerza de análisis
y de búsqueda de la evidencia le llamamos las pruebas del gold standard o pruebas de mayor sensibilidad y especificidad. Así que el aspecto importantísimo de la aplicación de estos conceptos y del conocimiento que tengamos previamente de los resultados de determinadas pruebas cuando se contempla la probabilidad de una determinada entidad clínica, nosotros tenemos que conocerlos. Hoy día se han acumulado enorme cantidad de información en los medios de informática a la cual nosotros podemos echar manos. Por ejemplo, me refiero a lo que llaman la colaboración Cochrane. Es una entidad, una institución que acumula enorme cantidad de datos con relación a los resultados de determinadas pruebas de acuerdo con la confirmación de esas pruebas contrastadas con una segunda prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Ponemos el ejemplo en nuestras clases de lo que es el resultado cuando sospechamos una enfermedad coronaria, de los resultados con un electrocardiograma contrastados con una angiografía coronaria.